Buenas tardes, señor consejero. Usted ha reconocido, como no puede ser de otra manera, la existencia de deficiencias y fallos estructurales en algunos centros. No es una novedad que el parque inmobiliario de centros está cada vez más envejecido y que sufre un deterioro importante que evidentemente va en aumento. A día de hoy tenemos barracones en varios centros educativos por toda la geografía asturiana y sufrimos el riesgo de que la red de centros públicos asturianos se acabe convirtiendo, como sucedió en la Comunidad Valenciana de la mano del Partido Popular, en la red de barracones públicos asturianos. No voy a insistir en los casos concretos que en numerosas ocasiones desde Podemos Asturias ya hemos traído a esta Cámara, pero me veo en la obligación, una vez más, de aclarar ciertas cuestiones al respecto de las causas de esta situación. Ustedes reiteran una y otra vez que no hay recursos y que si no hay recursos es a causa de la prórroga presupuestaria, intentando hacer recaer esa responsabilidad sobre nuestro grupo parlamentario. Por eso quiero recordarle que los presupuestos que a día de hoy están vigentes, tras ser prorrogados a finales del año pasado por decisión del Gobierno socialista, son los que ustedes, el Gobierno socialista de Asturias, pactaron con el Partido Popular el año anterior. La gran coalición se escenificó en Asturias antes que en ningún otro sitio y es curioso que sea precisamente el presidente Javier Fernández quien se vaya a encargar de trasladarla al conjunto del Estado con una abstención, con un gran pacto que entregará el Gobierno a Mariano Rajoy, el mismo que, por cierto, recortó 7.000 millones de euros en educación en tan solo 5 años. Pero como para ocuparse de Madrid ya tenemos a Javier Fernández, volvamos a Asturias. ¿Por qué no hay recursos? Esa es la pregunta. Le voy a recordar algunos datos. Durante la pasada legislatura se invirtieron aproximadamente 22 millones de euros. Este es un dato importante, porque el fraude conocido del caso Marea supone ya aproximadamente el 50% del dinero gastado en infraestructuras educativas. La Comisión de Investigación del caso Marea, en la Junta General, ya se lo comenté en otra ocasión, emitió un informe en el que reconocía la existencia de una trama de intereses entre la Consejería de Educación y determinadas empresas privadas. Una trama que estaría articulada en torno a empresas como Ígrafo y APSA y que se había concretado en contratación de obras, equipamientos y suministros. Las cifras del daño causado todavía no se conocen con exactitud, pero el fraude que se conoce hasta la fecha se eleva ya a casi 10 millones de euros. Quiero insistir en esto porque desde la Comisión de Investigación del caso Marea se señaló también, y cito literalmente, el especial daño que ha soportado la comunidad educativa y especialmente la enseñanza pública. Marta Renedo declaró ante el juez que uno de los proyectos en época de elecciones había sido rehabilitar la Biblioteca de Asturias, una obra que costaba 800.000 euros. Y vuelvo a citar literalmente, insisto, declaraciones judiciales. Durante esa obra se falsificaron muchas facturas. Se intentaba dar apariencia de legalidad a temas y operaciones que eran totalmente ilegales. Este fue el momento, señor consejero, en el que para un espacio de 40 metros cuadrados se facturaron o se emitió una factura para la compra de 200 papeleras. 200 papeleras para 40 metros cuadrados. Le cito algunos de los delitos imputados a altos cargos de la Consejería de Educación: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales, negociaciones prohibidas. Señor consejero, si no ha habido dinero para arreglar las goteras de nuestros centros educativos o para que nuestros niños no estudien en barracones, no ha sido por la falta de presupuestos, que, por cierto, los presupuestos, insisto, que están vigentes son los que ustedes pactaron con el Partido Popular, sino por el fraude en la gestión de los recursos públicos que durante años se ha llevado desde la Consejería de Educación. En su día apoyamos la aprobación de un plan de infraestructuras educativas. De la misma manera vamos a pedir o vamos a seguir pidiendo que se dote de presupuesto, un presupuesto que, como ya le dije también en otra ocasión, se dedica a paliar necesidades y no a pagar facturas falsas. Ya valió de echarle la culpa a la oposición de todo lo que sucede en Asturias cuando ustedes llevan 30 años gobernando esta tierra.